Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. A 166 años de nuestra gesta emancipadora, con el vivo y ejemplar recuerdo de los fundadores de la nacionalidad, resulta conveniente reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la patria. Hace exactamente 2 meses, las Fuerzas Armadas debieron asumir el poder. Una gravísima crisis política, moral y económica amenazaba la integridad nacional. El desorden, la corrupción y la ineptitud dominaban todos los ámbitos y nos llevaban a la disgregación de la República. Frente a la falta de soluciones en el plano institucional y ante los riesgos de un mayor agravamiento de la situación, los hombres de armas dimos el paso inevitable y decisivo que las circunstancias y nuestra responsabilidad nos imponían. ¿Cuál era el cuadro de la realidad política, económica y social al 24 de marzo? ¿Qué perspectivas se ofrecían en tales circunstancias? ¿Hasta qué punto estaba comprometido el orgullo nacional y nuestra propia existencia como nación soberana? ¿Cuál era la imagen que el país ofrecía ante el mundo? ¿Qué estado de ánimo padecía el hombre argentino? ¿Qué cauces se ofrecían a nuestra desconcertada juventud? El 24 de marzo, la Argentina era un país angustiado por una de las mayores frustraciones de todos los tiempos. Millones de hombres y mujeres asistían impotentes a la pérdida de sus esperanzas y a la liquidación de sus ideales. El engaño había sustituido a la verdad. El mito se había impuesto sobre la razón. El oportunismo demagógico perturbaba y confundía a todos los sectores. El personalismo y las apetencias facciosas prevalecían sobre el interés general. La actitud del hombre común era de escepticismo y abatimiento. Ante la pérdida de sus esperanzas y frente al espectáculo de la corrupción, la incapacidad y la violencia, ese hombre fue invadido por el desánimo y la incredulidad. La juventud, inicialmente halagada hasta el hartazgo, se veía totalmente soslayada de la escena nacional. El vacío de poder reinante hasta el 24 de marzo último, los enfrentamientos internos y el descontrol generalizado amenazaban con la desarticulación de la República. La inseguridad y la zozobra afectaban gravemente la convivencia entre los argentinos. El Estado era incapaz de cumplir su obligación primaria de asegurar el orden. Había renunciado al monopolio de la coacción e incluso, desde el poder, se entorpecía a quienes estaban empeñados en la lucha contra la delincuencia. Los gobiernos provinciales, desorganizados política, administrativa y económicamente, quedaron sometidos, de hecho, a la improvisación permanente del gobierno nacional, quien con sus actos de avasallador centralismo tornó irrisorio el sistema federal. El Poder Judicial era menoscabado por la falta de independencia de muchos magistrados, la deshonestidad de algunos y la lenidad de otros. Además, el desorden y la indisciplina entorpecieron y atrasaron el servicio judicial. Ello condujo al descreimiento en la justicia misma y no solo en su administración. El desgobierno interno se proyectó al plano de las relaciones exteriores. La falta de una acción coherente y la ausencia de claros objetivos distorsionó la imagen de nuestro país en el mundo. La altiva presencia argentina en los foros internacionales
fue lamentablemente sustituida por manejos inconsistentes y por un oportunismo reñido con nuestras mejores tradiciones. En el orden cultural fue evidente la degradación, el trastocamiento de los valores y las exclusiones injustificadas. La educación estuvo sometida a la improvisación, al despilfarro de los recursos y al sectarismo de los diversos grupos ideológicos que se turnaron en el manejo del área. La investigación científica fue subalternizada por la falta de medios esenciales y por un régimen desdoroso de trabajo que acentuó el éxodo de una parte significativa de la inteligencia nacional. En el ámbito laboral, se ejerció una conducción parcial e interesada en desmedro del bien común. Las asociaciones profesionales de trabajadores fueron desnaturalizadas en sus fines específicos. La democracia sindical se vio reemplazada por la digitación compulsiva y por la corrupción. Muchos dirigentes carecieron de legítima representatividad. Una legislación demagógica afectó la disciplina del trabajo, favoreció el sabotaje a la producción y revertió en perjuicio de los propios trabajadores. Graves injusticias se cometieron en la política de salarios. Funciones similares merecieron retribuciones notablemente diferentes, en tanto que la capacitación y el esfuerzo individual eran castigados por el achatamiento de las jerarquías. En el área de bienestar social, cuanto podía presumirse sobre la corrupción, el desorden y la ineficacia empalidece frente a la realidad que se encontró. Se alentaron todas las formas de juego hasta extremos inadmisibles. Los fondos obtenidos por esta vía, con la pretendida justificación de su uso social, se desviaron dolosamente de su finalidad. Bienes destinados al auxilio en las emergencias sociales fueron saqueados o criminalmente destruidos. Millares de subsidios se otorgaron sin los más mínimos recaudos ni rendiciones de cuentas, marginando a los verdaderos necesitados. Se anunciaron ambiciosos planes de viviendas populares, pero al 24 de marzo estaban con principio de construcción solamente el 2% de las unidades proyectadas. En el primer trimestre de 1976, la economía argentina se caracterizaba por una intensa recesión iniciada en 1975. Durante los 11 años anteriores, es decir, en el periodo 1964-1974, la economía creció ininterrumpidamente a un promedio anual del 4%. En 1975, por primera vez en 12 años, el Producto Bruto Interno cayó respecto al año anterior en un 1,4%. Esta cifra no reflejó la verdadera magnitud del deterioro, pues la forma de medir el producto se computa como parte del mismo los gastos del gobierno que, durante ese año, se caracterizaron por la incorporación masiva de personal ajeno a tareas productivas. En términos reales, y sin tomar en cuenta las distorsiones del cómputo estadístico, la magnitud de la caída de la producción durante ese año fue mucho mayor. La situación en el sector externo llegó a un punto tan crítico que, de no haber mediado la intervención de las Fuerzas Armadas, se hubiera producido efectivamente la anunciada cesación de pagos y, por ende, un caos total en el aparato productivo nacional, con su consiguiente secuela de desocupación masiva. El manejo de las finanzas públicas estuvo signado por la irracionalidad. Para tener una idea aproximada del desorden imperante, basta señalar que el déficit presupuestario de 1975 fue casi 10 veces superior al previsto. En los primeros 3 meses de 1976, de cada peso que gastó la administración pública, solo 20 centavos provinieron de la recaudación tributaria.
A fines de marzo, las tasas de inflación eran exponenciales y de continuarse con las políticas presupuestarias y monetarias aplicadas hasta entonces, se hubiera llegado a la hiperinflación de más del 4.600% anual, con precios en alza cada hora. Es decir, el país enfrentaba una situación de catástrofe, no por la destrucción de su aparato productivo o por calamidades naturales, sino por el pésimo manejo de su economía. Nada de lo que alguna vez se prometió fue cumplido. Los argentinos comenzaron a desconocer su propio contorno nacional. Se concretaba así una alienante pérdida de identidad. Cundía un irrefrenable desasosiego en el cuerpo vivo de la República. Todo ese contexto de angustia y desesperanza favoreció a la subversión, facilitando su acción disociadora. Frente a los tremendos riesgos que encerraba la situación, las Fuerzas Armadas asumieron la total responsabilidad de la conducción del Estado. Se adoptaron de inmediato medidas de emergencia. Fue así como se integraron los poderes provinciales sobre la base de la idoneidad y la honestidad. A nivel comunal, se tuvo particularmente en cuenta la capacidad y la representatividad por sobre cualquier bandería política para la confirmación o la designación de las autoridades. Se tomaron las providencias necesarias para recuperar la majestad de la justicia a través de la designación de jueces probos y de coraje civil que aseguren plenamente la vigencia del derecho. En el plano de las relaciones internacionales, se ha procedido a la reorganización del servicio exterior, dándose los primeros pasos para recuperar la presencia argentina en el mundo. Mediante la adecuación de estructuras y el ordenamiento de programas, se han creado las bases para un sistema educativo ágil y moderno. Las medidas iniciales, tomadas en el área de trabajo, apuntan a reubicar a las asociaciones profesionales en su misión específica, desvinculándolas de toda connotación partidista. Asimismo, se han eliminado las distorsiones demagógicas que afectaban las normales relaciones entre el capital y el trabajo y atentaban contra la producción. Paralelamente al reordenamiento imprescindible ante el caótico estado del Ministerio de Bienestar Social, se procedió a encarar con urgencia la situación de los sectores pasivos, el funcionamiento de las obras sociales y se volcaron todos los recursos disponibles para atender los problemas más acuciantes. Las primeras medidas en el plano económico posibilitaron la recuperación de la confianza internacional, obteniéndose de este modo una masa de divisas que permitió afrontar la crítica situación del sector externo. Por otra parte, se logró la puesta en marcha del aparato productivo, protegiéndose, además, los intereses del pueblo frente al azote de la inflación. Todas estas medidas coyunturales están también destinadas a reubicar a los distintos sectores con respecto a su propia responsabilidad frente al país. Pero esto es solo lo instrumental y lo inmediato ante la crisis. Hoy, frente a esta gravísima emergencia, acaso la mayor de nuestra historia, el espíritu de los hombres de Mayo nos debe inspirar y alentar. Mayo significa libertad, es decir, la capacidad de los hombres y los pueblos para asumir su destino y realizarse dentro de un orden. Una libertad responsable, para que cada uno pueda elegir, no necesaria, sino libremente. Porque a nuestro juicio, la libertad es una exigencia irrenunciable del espíritu y la condición esencial para la justa convivencia. En nuestra concepción, la autoridad legítima logra su mayor vigencia al fundarse en el principio de la libertad. El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Esos derechos son inalienables
y por lo tanto sagrados. Involucran a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y por ende a la dignidad del hombre. La delincuencia subversiva ha cometido el imperdonable delito de violar la vida humana. La lucha contra el mayor enemigo de nuestra sociedad exige drásticas medidas. La seguridad nacional será lograda, cualquiera sea el grupo o sector que intente vulnerarla. Para ello daremos, día tras día, la batalla en que estamos empeñados hasta extirpar definitivamente la subversión, protegiendo así a la comunidad agredida. El proceso de reorganización nacional iniciado en la República no es solo una propuesta referida a la solución de problemas coyunturales o un conjunto de metas a lograr en el plano material. Es una propuesta de cambio dirigida, antes que a las cosas, a los espíritus. Apunta a una profunda transformación que deberá encararse sobre todo en las conciencias. Ya no podrá pensarse en la Argentina que deseamos en términos de simplismo. Tampoco podrán esperarse soluciones providenciales. Los resultados de toda gestión, individual y colectiva, serán la consecuencia de los esfuerzos y responsabilidades libremente asumidos. El gobierno se ejercerá para todos, pero también con el concurso de todos, como condición ineludible para lograr el bien común. Para ello, realizaremos una política de desarrollo integral, sano, autosostenido y armónico. El desequilibrio entre el puerto floreciente y el interior declinante será corregido con políticas conducentes al desarrollo de todo el país. Los argentinos hemos practicado durante décadas una forma irritativa de colonialismo interno. Los precios de los alimentos y las materias primas producidos por el interior fueron mantenidos artificialmente bajos para satisfacer la demanda de comunidades urbanas con salarios reducidos derivados de la ineficiencia productiva. El interior fue castigado para contener el costo de vida de las grandes ciudades. Superada la crisis presente, los salarios subirán conforme a la mayor producción y al crecimiento global de la productividad. Aumentará el nivel de vida en las ciudades, pero también ascenderá el ingreso del interior sobre la base de riqueza creada y justamente distribuida. Habrá nuevos empleos en las industrias cuya instalación promoveremos en las provincias. Fomentaremos por todos los medios a nuestro alcance la erradicación de poblaciones en las descuidadas zonas de frontera y apoyaremos a sus habitantes con los servicios esenciales, la infraestructura adecuada y la presencia indispensable de los medios de comunicación. En el plano de las relaciones internacionales, la política de nuestro gobierno se trazará a partir de una apreciación realista de la actual situación al servicio del interés nacional. No aceptará pautas ni dictados que no sean expresión de ese interés. Nos proyectaremos hacia el exterior en la medida y con el estilo con que seamos capaces de realizarnos auténticamente dentro de nuestras fronteras. A su vez, los aciertos de nuestras actitudes ante el mundo serán factores decisivos para acelerar los cambios y transformaciones que reclama impostergablemente la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad argentina. Tomaremos como criterio básico el dato objetivo de nuestra condición de país latinoamericano. Por tal razón, los esfuerzos de hoy tienen que apuntar, antes que nada, a fortalecer sus vínculos con los países de la región, con quienes compartimos problemas similares, tanto en el campo de la seguridad como en el del desarrollo. En la misma medida en que no pretendemos ninguna clase de hegemonía, ni nos proponemos intervenir en los asuntos internos de Estado alguno, sí consideramos que la fluidez de contactos y la solidez de vínculos con todos los países
multiplica la capacidad de acción exterior y permite mejorar posiciones en todos los foros donde se debaten cuestiones que puedan afectar nuestros intereses permanentes. La diferencia entre política interna y política internacional es tan solo instrumental. Ambas constituyen dos aspectos de una sola realidad. Por ello, hemos requerido el talento y la experiencia de ciudadanos capaces y prestigiosos, sin discriminaciones subalternas, para representarnos en el exterior. Así, la Argentina recuperará su condición relevante en el mundo. En el marco de la educación, el objetivo es lograr el reordenamiento institucional y académico de las universidades y de los niveles secundario, técnico y primario, atendiendo a la realidad cultural y socioeconómica del país. En el plano universitario, la libertad académica tendrá vigencia de acuerdo con la natural universalidad del saber. Las altas casas de estudio estarán fundamentalmente abiertas a los nuevos vientos de renovación cultural y científica del mundo contemporáneo. Habrá igualdad de oportunidades para estudiar y perfeccionarse en todos los niveles, pero no se permitirá el desorden, la demagogia, la prédica de ideologías disolventes o el dispendio de los recursos humanos y materiales. La cultura nacional, sometida en los últimos años a un creciente vaciamiento, tiene para nosotros una importancia decisiva. Creemos que ella es una de las palancas esenciales que levantará a la nación de su postración espiritual. Por encima de tantas querellas banales, el dilema de nuestra cultura es elegir entre la frivolidad o la profundidad. Por ello, se alentarán todas sus manifestaciones, tanto en el plano científico como en el artístico, con la única condición de su real y probada capacidad creadora. Las asociaciones profesionales de trabajadores muestran en su desarrollo el grado de modernidad alcanzado por la sociedad argentina, aun cuando ese alto desarrollo no guarda el equilibrio conveniente. La suspensión de la actividad gremial y de las medidas de acción directa son indispensables como instrumento temporario de la reorganización nacional. El Estado asume, en la situación caótica heredada por el gobierno, su poder arbitral en la política de ingresos, para restablecer así el equilibrio y construir un orden económico de abundancia. Los frutos que logremos con trabajo y perseverancia serán oportunamente distribuidos con un profundo sentido de justicia social y de solidaridad con los más débiles. Premiaremos el talento y el esfuerzo. Corregiremos los abusos de estatutos y convenios colectivos que atentan contra la producción y la productividad, o que prometen beneficios imposibles de cumplir en las condiciones actuales y que contribuyeron en su momento a arruinar al país y empobrecer a sus presuntos beneficiarios. La justicia social es una vieja tradición argentina, propia de la generosidad y pujanza de nuestro pueblo, que posibilitó una asombrosa movilidad en todos los niveles de la sociedad. Esa justicia no puede fundarse en promesas fáciles y decisiones imprudentes, sino en la sólida construcción de un país rico, seguro y altivo, donde cada persona pueda realizarse en el marco fecundo de la empresa común. Nos agobia una crisis económica heredada, cuyos efectos han de ser peores en los próximos meses. La economía es, como la naturaleza, lenta en sus reacciones. Aunque empezamos a recorrer el buen camino, los frutos no podrán apreciarse de inmediato. La inflación ha comenzado a descender, pero todavía la sufriremos a tasas altas durante un tiempo. La recesión continuará, aunque por todos los medios tratamos de mitigarla.
No podemos evitar esta dolorosa situación, pero sí podemos acortar la crisis, suavizar sus efectos y no ahorrar fatigas para que este penoso esfuerzo sea soportado equitativamente por todos. El saneamiento del Estado en todas sus jurisdicciones requiere aplicar el principio de subsidiariedad en la explotación de actividades económicas, a fin de dedicar los escasos recursos fiscales a la prestación de los servicios públicos indelegables. El capital privado, nacional y extranjero, tendrá múltiples oportunidades de inversión sobre la base de normas claras y estables, aplicadas cuando corresponda por jueces probos e independientes. Una prueba inequívoca de los acuerdos iniciales le dan dos hechos objetivos. El primero, la baja de la tasa inflacionaria. El segundo, la positiva repercusión que ha tenido en el continente la gestión económica argentina. La función pública es un servicio, no una canonjía. Por ello, se reiniciará en la Argentina la carrera honorífica y justamente retribuida del servicio civil. Cesarán los privilegios de las empresas públicas que han favorecido su ineficiencia y deteriorado el aparato productivo. Sus administradores responderán por sus actos ante la comunidad mediante controles análogos a los que están sometidos las empresas privadas. Los empresarios tienen un amplio campo abierto a su iniciativa. Cada día estamos quitando trabas a su espíritu creador. En lugar del intervencionismo padecido para desgracia de todos, el Estado ha recomenzado a ejercer su función directora mediante el uso de los instrumentos superiores de conducción. Pero los empresarios deben comprender seriamente su alta responsabilidad ante la nación. No toleramos abusos, prácticas desleales, maniobras cambiarias o contra la libre concurrencia, ni forma alguna de evasión de las obligaciones fiscales y previsionales. Los desvíos serán severamente castigados, puesto que atentan contra el interés común. El ineludible ordenamiento previo de las finanzas públicas y del sector externo de la economía incluye la ejecución de proyectos de desarrollo. El gobierno nacional y los provinciales están completando el inventario de las obras necesarias para fijar las prioridades y realizarlas al ritmo más intenso posible. Movilizaremos además todos los recursos disponibles, internos y externos, para modernizar y expandir la infraestructura productiva. Sin prejuicios, pragmáticamente, avanzaremos hacia la recuperación nacional. La República Argentina cuenta con recursos humanos, naturales y materiales para lograr un alto nivel de vida frustrado por el envenenamiento ideológico, la inconsistencia de programas fantasiosos y la infantil creencia que hay bienestar cuando solo se distribuye miseria. La reorganización nacional, asumida en plenitud por las Fuerzas Armadas, es una gran empresa para la recuperación de los valores morales y espirituales de la nacionalidad. No se persigue con ella la conformación de un conglomerado opulento, pero sin alma. Se quiere alcanzar, por el contrario, un gran país de hombres libres, con pleno sentido de la soberanía y el honor republicano, capaces de hacer realidad a una auténtica democracia. Señores, señoras, jóvenes argentinos, en esta fecha en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata,
el Gobierno Nacional, a través de este mensaje, ha querido dar cumplimiento a ese mandato histórico. Pero no estaría satisfecho en mi conciencia si como presidente de la Nación no sumara a este mensaje mi personal apreciación sobre el proceso en desarrollo, las causas inmediatas que le dieron origen, su punto de arranque y su objetivo final. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin, cuál era el reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. El éxito de este proceso radicaba en su propia dinámica. El libre juego de las instituciones, funcionando plenamente al amparo de la ley, debía encontrar en ese libre juego de las instituciones la solución que la coyuntura de cada día le planteara al proceso. En esa dinámica propia, el proceso debía encontrar su propia realimentación para evitar que el mismo pudiera ser interrumpido o detenido. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final. Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar, en las primeras horas del día 25 de mayo de 1973, en oportunidad en que se izaba el pabellón nacional en una ceremonia desarrollada frente al edificio del Comando General del Ejército, cuando una turba de agitadores, con palabras y con gestos, pretendió interrumpir esa celebración. Baste recordar que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidos de hacerla por una turba que desordenadamente copó la calle. Baste recordar que esa misma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que gozaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social en la Argentina. Baste recordar que días inmediatamente después las oficinas públicas eran tomadas por asalto por grupos armados que querían imponer a sus jefes. Frente a esa provocación, la respuesta de las Fuerzas Armadas fue una sola: prudencia. Y prudencia fue el signo distintivo que caracterizó el accionar de las Fuerzas Armadas durante todo este proceso. El proceso así iniciado, con altibajos, con algunos éxitos y algunos deteriores, siguió su curso. A partir de mediados de 1974, y más precisamente a partir de la muerte del expresidente Perón, el proceso, iniciado el 25 de mayo de 1973, entró en un franco plano inclinado de deterioro. Deterioro que hizo crisis a fines de 1975. Esta crisis estaba caracterizada fundamentalmente por las siguientes circunstancias.
una marcada atomización dentro del partido gobernante, circunstancia que restaba sustento político al propio gobierno. A falta de ese sustento político, el gobierno recurrió a las organizaciones sindicales, única estructura organizada para cubrir el vacío dejado por el partido político que lo sostenía. Con ello, se logró un clima de disciplina social. Los dirigentes carecieron de representatividad en lo específico y se generó una infiltración con tendencia izquierdizante desde las bases de las propias estructuras sindicales. El aparato productor, si bien intacto, por falta de estímulos, estaba detenido e incapacitado de hacer frente a una difícil crisis económica. El desorden generalizado hizo que las instituciones se paralizaran y no fueran capaces de dar respuesta a una coyuntura sumamente grave. Las Fuerzas Armadas creían y esperaban en el proceso. Por eso su actitud fue de prudencia y se abstuvieron tanto de interferir el desarrollo del proceso como de intervenir en su solución política. Esta actitud prudente lejos estaba de ser una actitud mezquina. Las Fuerzas Armadas participaron plenamente dentro del campo específico en el sostén del proceso. La sangre generosamente vertida por sus hijos más queridos, héroes y mártires, así lo atestiguan. Pero es más, las Fuerzas Armadas también hicieron oír su voz responsable, serena, advirtiendo los riesgos que el proceso corría y reclamando prontas soluciones, profundos cambios, so pena que el proceso pudiera llegar a interrumpirse o detenerse. Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello, y previendo la inexorabilidad de la crisis, las Fuerzas Armadas se prepararon para hacer frente a esta situación. Y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional, asumiendo el poder el día 24 de marzo de 1976. Dos circunstancias concurrieron para ello. En primer término, un estado de necesidad que estaba caracterizado por un vacío de poder, una parálisis institucional, un cuadro de indisciplina y desorden generalizado y una tremenda crisis económica que nos colocaba al borde del caos. Por otro lado, una inexcusable obligación emergente de nuestra misión específica, cual es salvaguardar los más altos intereses nacionales, que en este caso estaban gravemente amenazados. La alternativa no ofrecía dudas. O los agentes del caos se hacían cargo de la situación, o las Fuerzas Armadas asumían el poder político. El día 24 de marzo último pasado, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder. Asumieron el poder con humildad, sin apetencias personales, sectoriales o de grupo, pero con la firmeza propia de quien asume un acto de servicio y con el calor propio de quien se vuelca con vocación al servicio de la nación. Asumido el poder, es nuestra responsabilidad ejercerlo
a través del ejercicio del gobierno. Y este ejercicio del gobierno está inspirado en dos circunstancias: crear las condiciones necesarias para que el hombre argentino pueda realizarse con plenitud como persona, con dignidad y en libertad. Además, encuadrar a este hombre argentino en un contexto social que apunte al bien común y al interés nacional. Estamos convencidos que esas condiciones ideales a crear se dan en el sistema democrático de vida. Entendemos que la democracia es para los argentinos el canal idóneo a través del cual puede circular, transitar sin inconvenientes el estilo de vida nacional. Estilo de vida inspirado en nuestra tradición histórica, en nuestra concepción cristiana del mundo y del hombre. Por eso decimos que el objetivo final de este proceso es reimplantar una democracia en la Argentina que sea realmente republicana, auténticamente representativa y con verdadero sentido federalista. Lamentablemente, el sistema democrático de vida dentro de nuestro país estaba sensiblemente deteriorado. Era como si aquel canal se hubiera obstruido y algún mal externo hubiera corroído sus bordes, lo que provocaba que el estilo de vida nacional, lejos de circular libremente, se desbordara con frecuencia. Un factor había contribuido notablemente a este deterioro de nuestro estilo de vida democrático. Y si hubiera de ser definido una sola palabra, yo diría la demagogia. La demagogia, agitada con fines puramente electoralistas, a través de eslogans, rótulos, frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y en confundirnos profundamente, a punto tal que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción. Corrupción concebida en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción, justamente por ser generalizada, motivó el trastocamiento de nuestros valores tradicionales, es decir, subversión, porque, señores, subversión no es nada más ni nada menos que eso, subversión de los valores esenciales del ser nacional. Pero no todo era negativo. En este proceso también había aspectos positivos dignos de ser rescatados. Uno de ellos era un alto grado de madurez logrado en el pueblo argentino a través de esta última frustración. El segundo, que permanecía subyacente en todos los espíritus de los argentinos, un profundo sentido de unidad nacional. Con ambos factores, madurez y sentido de unidad, es fácil pensar en la recomposición del ser argentino. Ese ser argentino, basado en madurez y en sentido de unidad, permitirá inspirarnos para elevarnos por encima de la miseria que la antinomia nos ha planteado, para dejar de una vez por todas de ser anti y alguna vez por todas ser pro Argentina. Por eso es nuestra intención en nuestra acción de gobierno afirmar los valores
tradicionales que hacen a la esencia del ser nacional, y ofrecer estos valores como contrapartida a toda ideología extraña que pretenda suplantar estos valores y más aún conculcarlos. Es también nuestra intención erradicar la corrupción, ofreciendo como norma la honestidad, la idoneidad, la eficiencia. Finalmente, combatir a la demagogia anteponiendo a ella la autenticidad de nuestros actos inspirados solamente en la verdad. El camino a recorrer no es corto ni es fácil. Estamos, no obstante, dispuestos a recorrerlo con firmeza. Firmeza no es dureza ni es blandura. Firmeza es la decisión irrevocable de alcanzar los objetivos propuestos. Si por dureza entendemos sancionar a quienes, a través de la corrupción y a través de la subversión, resulten responsables de este estado de cosas, y a todos aquellos que de hoy en más pretendan impedir la consecución de los objetivos trazados, si por ello entendemos dureza, seremos todo lo duros que sea necesario. De eso no quepa ninguna duda. Si por blandura entendemos aceptar la participación de aquellos que, en función de honestidad, idoneidad, representatividad y con sentido nacional quieran sumarse al proceso, seremos para ello todo lo blando que sea menester. El 24 de marzo próximo pasado, los hombres de armas iniciamos este largo y difícil camino. Y estamos, como dije, dispuestos a transitarlo con firmeza. Por eso, solo requerimos, en estos primeros momentos, comprensión. Comprensión hacia la actitud asumida por las Fuerzas Armadas. Comprensión hacia el objetivo final trazado. Comprensión hacia el curso de acción elegido para el logro de ese objetivo. Habiendo comprensión, es posible que podamos concretar hechos reales. Y es en función de esos hechos que recién podremos pedir adhesión. Adhesión no a las personas, sino a los hechos concretos, en tanto y cuanto estos hechos signifiquen los hitos de aproximación hacia el objetivo final. Por cierto, que la adhesión impone como reciprocidad la participación. Y a medida que logremos adhesión a los hechos, podremos ir dando gradualmente participación. Llegará el día en que los objetivos que hoy decimos son de las Fuerzas Armadas puedan ser asumidos plenamente por la mayoría de los argentinos a través de una amplia corriente de opinión. Cuando así sea, será el momento de la transferencia. La participación será plena. Las Fuerzas Armadas habrán cumplido con este compromiso histórico y volverán a su función específica. Decíamos ayer que esta es la hora de la verdad. La verdad no siempre es simpática. A veces resulta también dolorosa. Por eso podemos decir hoy que es también la hora del sacrificio.
porque no se concibe progreso sin esfuerzo. Y así lo establece el precepto bíblico cuando dice: ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Es nuestro deseo que sea también esta la hora de la esperanza. De una esperanza inspirada en la fe. Fe en los valores tradicionales que hacen a la esencia del ser nacional. Fe en nuestra potencialidad como nación. Fe en el hombre argentino. Por eso, al conmemorar una vez más la gesta de mayo, que es un poco como conmemorar el nacimiento de la gran hazaña de nuestra libertad, pido a Dios nuestro Señor que nos ilumine para que el sano y legítimo orgullo argentino esté presente en todas las acciones de todos los días de cada uno de los argentinos. Que así sea. Acaba de dirigir un mensaje a todo el país el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Jorge Rafael Videla. Hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Emisoras que a partir de este instante prosiguen con la difusión de sus respectivos programas.